ese día domingo y luego el día lunes. ¿Qué tenemos el día domingo en primer lugar? El primer evento, muy por la mañana, aproximadamente desde las 9 a 11 de la mañana. ¿Qué ocurrió? Escríbanlo ustedes allí. El rey prometido llega en humildad. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es la entrada triunfal, ese es el evento número 1 de Jesús en Jerusalén. Allí entra el rey prometido que llega, pero en humildad. No llega como los demás reyes, con coronas, con botines, con mucho oro por las conquistas. No llega como los demás reyes, con ejércitos, con buenos caballos, con buenos instrumentos. No, no. Simplemente llega el rey humilde. Ese fue el día domingo. En ese amanecer del día domingo, Jesús sale de Betania al amanecer. Más o menos camina, estoy dando el contexto de lo que en ese tiempo estaba pasando. Esto es increíble, porque cuando nosotros llegamos a conocer los últimos 8 días, la vida cambia. Nuestra cosmovisión y la forma de ver las historias y narraciones bíblicas nos van a cambiar. De hecho, nos van a cambiar en estas 4 semanas. ¿Qué pasó ese día domingo? Jesús sale de Betania al amanecer, camina 3 kilómetros a pie, porque en ese tiempo no habían carros, hacia el Monte de los Olivos, y llegando a Jerusalén, más o menos entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, con el sol iluminando el templo de Herodes, porque ese templo estaba iluminado por el sol desde el occidente, dice Flavio Josefo, es un historiador del siglo I, lo llama una montaña de nieve y de oro al templo, porque cuando el sol le da, así se ve, y le llama una montaña de nieve y de oro. Y Marcos, el evangelista que lo encontramos en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, Marcos, uno de ellos, registra que esa tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, Jesús entra al templo, lo observa todo, estamos hablando de un día domingo, lo observa todo, esto es importantísimo, y mira, ve, hace silencio y comienza a observar, y luego regresa otra vez a Betania, 3 kilómetros más caminando, todo a pie, 3 kilómetros camina hacia Betania, sin actuar, sin hacer nada. Solo llega el domingo, entra al templo, 5 o 6 de la tarde, mira todo lo que estaba ocurriendo y qué estaba pasando dentro del templo. Estaban haciendo los preparativos para vender palomas, intercambios de moneda, todo lo que es negocio dentro del templo. Pero Jesús se quedó callado, solo mira y no dice nada. Regresa otra vez el domingo. Ese es el día de observación. No olviden eso, de observación, porque vamos a ver que el lunes ya no es un día de observación, es un día de actuación. Entonces, el lunes nada más observa, el domingo nada más observa, pero el lunes ya es de acción. Ahora, el domingo de Ramos es el día en que recordamos todos nosotros la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y llevamos esta serie intencionalmente porque ya vamos a entrar en todas esas temporadas. Ahora, cuando Jesús entra en Jerusalén, entra exactamente una semana antes de su resurrección. Exactamente, una semana antes. ¿Dónde está eso? Si gusta, escríbelo. Mateo 21, del verso 1 al 11, allí está. Entra una semana antes de su resurrección. Y 500 años atrás, ojo con esto, en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías ya había profetizado esa entrada. Y se acuerdan que esa entrada es una entrada humilde, porque cada año se esperaba la entrada del rey, pero con todo, lujos y detalles, oro, motines, ejércitos, reyes, había fiesta, había comida, había banquetes, había todo. Era una fiesta increíble, una vez al año. Por eso, de todas partes del mundo llegaban a esa fiesta, se llama la fiesta de la Pascua, y llegaron en ese tiempo aproximadamente 2.700.000 personas. Pero aquí entra Jesús. Y ya Zacarías, 500 años antes de que Cristo haya venido, ya lo había profetizado. ¿Dónde está? Si gusta lo ponemos en la pantalla, vamos a leerlo. Zacarías, capítulo 9, el versículo 9. Zacarías es un profeta que vivió 500 años atrás, antes de Cristo. Y él ya había profetizado lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer 1, 2 y 3. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo,
hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremendo. 500 años atrás ya se había profetizado esa entrada. Pero note algo importante, yo señalé la palabra humilde, ¿sí ven ustedes? Humilde. Es que ya se venía diciendo 500 años atrás que en uno de esos años de la entrada triunfal de los reyes iba a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero de una forma humilde, de una forma sencilla, tremendo. La palabra humilde, si gusta, escríbela en el hebreo. ¿Por qué hebreo? Porque el Antiguo Testamento, Zacarías está en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, está en griego. Entonces, ¿por qué en hebreo? Por eso. Humilde en hebreo significa ani, así como ustedes lo escuchan, A-N-I, ani, en hebreo. ¿Y qué significa? Mira, comunica humildad y mansedumbre. Eso comunica, eso significa humildad y mansedumbre. Y Jesús no entra como un conquistador fuerte, rico, arrogante, como un rey, no entra. Y la multitud se sorprende entonces. Ese es el rey, ese es el rey. Ahora, vamos a ver por qué más adelante le dicen Hosanna. Aquí encontramos esta palabra humilde, que significa un rey sencillo, conquistador del pecado, no de las cosas del mundo, no arrogante, sino un rey justo y un salvador que viene en paz. Porque los demás reyes no llegaban y no entraban en paz. Cuando conquistaban tierras y entraban, no entraban en paz. Pero este Salvador entra en paz y depende completamente de Dios. Este es el tipo de rey. Esa palabra ani, eso es lo que significa. Humilde significa mansedumbre que depende totalmente de Dios. Eso significa ani. Depende totalmente de Dios. Ahora, esa palabra humilde tiene dos significados. Dos. Aquí significa humilde, manso, que depende de Dios. Pero hay otros significados para esa misma palabra humilde que quiere decir pobreza material, que no tiene nada, que no tiene para comer. También significa en otras partes, pero aquí solo significa mansedumbre, solo significa humildad que depende totalmente de Dios. Eso es lo que significa aquí esta palabra. Ahora, pero la gente no esperaba ese tipo de rey. 2.700.000 personas no esperaban, era una fiesta del año y no esperaban ese tipo de rey. Esperaban un guerrero que aplastara a Roma. En serio. Especialmente los judíos que estaban cautivos por Roma en ese tiempo, ellos esperaban el Mesías prometido, pero lo esperaban para que aniquile al gobierno que lo estaba subyugando, en este caso a Roma. Y ellos se sorprenden que Jesús entra y entra sin espadas, entra sin armas, entra sin nada. Es más, ni siquiera en un caballo, o sea, no es guerrero, entra simplemente en un pollino. Y ellos esperaban un guerrero que aplastara a Roma, porque Roma los tenía como esclavos. Entonces, Flavio Josefo, el historiador del siglo I, registra en sus guerras de los judíos, es un libro, Guerra de los Judíos, que ese año habían aproximadamente 2.700.000 peregrinos que viajaban a Jerusalén a ese tiempo, a la fiesta de la Pascua, y estaban listos para coronar a alguien. Esa era la idea, listos para coronar, pero les apareció de pronto a alguien que no fue guerrero, montado en un pollino, simplemente un hombre común y corriente que todo el mundo lo conocía como un carpintero, que todo el mundo lo conocía como el que anda huyendo, que todo el mundo lo conocía también como el que hacía milagros, como el amigo de los pobres, tremendo. Mira, así lo describe Juan, si gusta escríbelo, Juan 12:13, así lo describe, porque Juan lo vio con sus propios ojos. Así describe Juan cuando entró Jesús el domingo de Ramos montado en un pollino. Dice Juan 12:13, tomaron ramas de palmera, estoy leyendo la Biblia, y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así entró Jesús. Pero la multitud
gritaba. ¿Qué significa la palabra hosanna? Si gusta, escríbela. Mira, hosanna, ahora sí en el griego, porque está en el Nuevo Testamento. Hosanna se repetía continuamente y significa sálvanos ahora. Eso significa, sálvanos ahora. Es una súplica urgente del pueblo que con el tiempo se convirtió en una aclamación así, una aclamación litúrgica para las iglesias, y gritaban: sálvanos, sálvanos, sálvanos ahora. Al único que realmente, le gritaban, al único que realmente podría hacerlo, sin entender que más adelante se hizo literalmente eso, porque Jesús sí lo salvó. Entonces, hosanna significa sálvanos ahora. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho alguna vez en nuestra vida: sálvame de esta, sálvame ahora? Porque por cualquier motivo, por cualquier razón, tomamos malas decisiones. Y decimos: esta sí que está difícil, sálvanos ahora. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo hosanna en el griego. Eso es lo que estás diciendo. Y cada vez de ahora en adelante que entendemos lo que es hosanna, cada vez que pasemos por momentos duros y difíciles, porque la vida del ser humano es: salimos de un problema y entramos a otro. Salimos de un problema y entramos a otro. Esa es la vida nuestra. Salimos y entramos. Esa es la vida del ser humano. Y cada vez que entremos a un problema, hosanna. Ayúdame a predicar, dígale a su vecino: hosanna. Dile al Señor: hosanna, cada vez que entras en un problema. Hosanna. Esa también debe de ser nuestra oración hoy. ¿Es válido que oremos hosanna? Es 100% válido. Es más, si quieres empezar a orar en griego, dile al Señor: hosanna, sálvame ahora, salva a mi familia, salva a mis hijos, sálvame de mi dolor, sálvame de mis malas decisiones, sálvame de este peligro, sálvame de este problema, de este mal contrato, sálvame de esta amistad, ¿entiendes? Es bueno empezar a decir entonces de ahora en adelante hosanna, que significa sálvanos ahora. Y esa debe de ser nuestra oración diariamente. Tal vez no la has dicho con esas palabras, pero la has dicho y la has llevado por dentro. Quizás en tu mente. Quizás nunca has dicho hosanna cuando estás orando pidiendo a Dios por un asunto que se resuelva. Pero sí lo has tenido por dentro, sí lo has llevado por dentro, sí lo has tenido en tu mente, sí lo has dicho sin saber que hosanna en el griego es sálvanos ahora, ayúdanos ahora. Ahora, la buena noticia es que el que escuchó ese grito de más de 2.700.000 personas es el mismo Jesús que hoy también escucha hosanna. ¿Cuántos van a empezar a orar hosanna? Yo. Hosanna. Y es más corto, ¿verdad? Pero así, incluso empiezas a utilizar y hablar en el griego, hosanna. El mismo Dios que escuchó a tantos millones de personas es ese mismo Dios que nos escucha el día de hoy también a nosotros. El tiempo de Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo mismo es que escuchó ayer, lo mismo te va a escuchar hoy. Solo depende de nosotros. Entonces, cada vez que estés pasando por un momento duro, recuerda, tienes un rey, manso y humilde. Ese es tu rey, al cual puedes decirle también: ¿qué me quiere enseñar esta historia? Que yo también puedo decir hosanna al rey humilde y sencillo en medio de mis problemas. En medio de mis dificultades, yo puedo decir hosanna también. En segundo lugar, miremos ese mismo día domingo qué pasó. Ya vimos la primera escena, tomen sus boletines. La segunda escena, encontramos ahora que Jesús llora. ¿Y cuando llora? Ese mismo día domingo. En la primera entra de 9 a 11 de la mañana. Como las 5 a las 6, entra al templo y mira y nada más observó que todos estaban preparándose para la venta. Ahora, ese mismo domingo en la mañana, aproximadamente entre las 10:30, es un aproximado nada más, entra a Jerusalén y llora. En segundo lugar, escríbelo: el rey compasivo que llora por su pueblo. Escribe la palabra pueblo.
Es el rey compasivo que llora, o puedes escribir la otra palabra, por su pueblo. Es increíble esto aquí. ¿Por qué? Mira, el llanto de Jesús ocurre durante la entrada misma a Jerusalén. Allí ocurre el llanto. En el punto exacto donde estaba caminando, hay un camino que dobla desde el Monte de los Olivos y Jerusalén. Aparece entonces completa en el horizonte todo el camino, y Jesús, al mirar todo el pueblo, al mirar toda la multitud que había allí, le dio compasión en su corazón y comienza a llorar. Aproximadamente 10:30 de la mañana. Detrás de él, miles vienen celebrando. Acuérdate, más de 2 millones de personas. Entonces hay miles detrás de él que vienen celebrando. Los fariseos protestan y protestan más atrás porque dicen, ese no es el rey. Ese no es el verdadero rey. Los fariseos estaban muy mal, súper que mal protestando. Y Jesús, mirando a toda la ciudad, porque en el valle se veía toda la ciudad, se detiene y llora, mirando toda la ciudad. Hoy ese lugar se llama Dominus Flevit actualmente. Si has viajado a Jerusalén o vas a viajar a Jerusalén, anda a ese lugar que se llama Dominus Flevit, así se llama. Y puedes mirar toda la ciudad, todo el monte. Y fue allí donde el Señor lloró. Y hay una iglesia construida actualmente allí en ese lugar para marcar ese momento. Actualmente hay una iglesia allí construida donde Jesús lloró. Mira, de todos los evangelistas que nosotros tenemos aquí, Mateo, Marco, Lucas, Juan y otros más, solamente Lucas registra ese momento. No lo registra ningún otro más en la Biblia. Solo Lucas lo registra, y no es casualidad. Lucas era médico. Escucha bien esto. Y más que ningún otro era sensible a los detalles físicos. Y era médico. Un médico es sensible a los detalles físicos. Por eso no lo escribe Mateo, no lo escribe Marcos, no lo escribe Juan. Juan era un teólogo. Simplemente lo escribe Lucas, porque como médico está atento a los detalles sensibles y físicos y emocionales de Jesús. Por eso solamente lo registra Lucas, porque esa es la idea y la pregunta de muchos estudiantes de la Biblia. ¿Por qué no lo encontramos en los demás registros? En Mateo, Marcos, Juan, ¿por qué no lo registra? Pues los detalles están allí. Porque Lucas, como médico, es sensible a las necesidades físicas, es sensible a los detalles físicos y emocionales, porque llorar es una emoción. Entonces, lo registra allí y la multitud grita. Los fariseos exigen que Jesús acalle a toda la multitud y a los discípulos, pero él está llorando. ¿Dónde lo encontramos? Mira, vamos a verlo en la Biblia, si lo ponemos. Lucas 19:41. Me acompañan a leer, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al verla. O sea, no es cualquier llanto. Ojo con esto. Lucas elige con precisión la palabra que está usando aquí en la Biblia. La palabra que él usa para llanto la elige con precisión, porque hay 2 tipos de palabra en el idioma original para llanto, para lloro. Hay 2 tipos, hay 2 formas, pero Lucas elige la mejor forma aquí, y en griego esa elección lo cambia todo, porque si hubiese elegido la segunda palabra, no hubiese sido lo que la narración nosotros tenemos aquí en la Biblia y no hubiese cambios. Pero aquí Lucas elige, si gusta escribe, mira, hay 2 palabras. La primera que elige es eklausen, así en el griego, eklausen. Y Lucas elige esa palabra, euklaisen. La segunda palabra es edakrisen, así, edakrisen es la segunda. Las 2 es para lloro, las 2. Pero Lucas, como es un médico y hace muchos detalles, utiliza la primera palabra, eklausen. ¿Qué significa? Escríbela. Significa llanto abierto, significa llanto audible, que se escucha con sollozos. Eso significa. Es el llanto que no se puede contener. Es el llanto que te interrumpe el oxígeno.
Y tienes que abrir la boca para respirar y gritar. Ese es el llanto. Es un llanto de grito. Es un llanto desesperado. El segundo llanto, edacrisen, que utiliza, en cambio es de lágrimas silenciosas. Y ese no es el que utiliza aquí en el griego original Lucas. Ese es para otros personajes que lloraron. Entonces, edacrisen nada más es una lágrima silenciosa y contenida que se contiene. Por ejemplo, el llanto discreto de Jesús ante Lázaro. ¿Te acuerdas cuando fue a sacar a Lázaro? Y dice, y Jesús lloró. Allí es edacrisen. Es un llanto discreto, una lágrima silenciosa, tranquilito. Allí Jesús no gritó. Allí Jesús, ese no es un llanto audible, con sollozos. Y se queda sin oxígeno y tiene que abrir la boca y gritar porque si no hasta se ahoga y sigue llorando y gritando. Aquí es lo que utiliza en este pasaje Lucas. Grita. Jesús no solamente, ojo con esto, no solamente llora, lágrima sencilla, grita y llora. Ahora, esto es increíble. Lucas está eligiendo Clausen, que es el llanto audible, el que los estaba y los que estaban cerca de Jesús, a pesar de la multitud, a pesar de todo el ruido y la bulla de miles de personas, y miles de personas pudieron escuchar el ruido de la multitud que aún gritaba Hosanna. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas lo escribe, porque Lucas está allí, porque Lucas es un testigo ocular. Significa que se escuchó a pesar del llanto, a pesar del ruido de todas las personas. Acuérdate, más de 2 millones de personas. Y por eso elige con cuidado, así con pinza quirúrgica, elige esa palabra. Una palabra de un llanto, pero no cualquier llanto. ¿Cuántos han visto alguna vez en sus vidas, familiares, amigos, personas que lloran con ese primer llanto con el que lloró Jesús mirando a la ciudad? Así, con un llanto desgarrador, con un llanto que no se puede contener, con un llanto que hasta se queda sin oxígeno y tiene que abrir la boca y hasta gritar. Pero no es un berrinche, ojo. O sea, no es porque gritas de enojo, no porque estás enojado. Es muy fácil gritar cuando estás enojado, eso es muy fácil. Y llorar estando enojado es muy fácil gritar y hacer el teatro. Este llanto que nosotros tenemos aquí, Clausen, da la idea de llanto abierto, audible, con sollozos, pero es un llanto que no se puede contener y que interrumpe la respiración, pero de una manera así sumamente triste, no por un enojo, no por un coraje, o no porque no cumpliste con tus objetivos. Clausen da la idea de algo que tiene compasión, de algo que tiene esperanza por lo menos. Ahora, aquí hay un detalle. Todo el mundo lo escuchó, aunque había mucho ruido. Imagina esa escena, miles celebrando con palmas en el aire, con mantos haciendo ruido, etcétera, etcétera. Y el rey en el centro de todo eso llorando, llora por la ciudad. La pregunta aquí es, ¿por qué llora? ¿Por qué llora Jesús? Jesús ha llorado en varias ocasiones, pero aquí, ¿por qué llora Jesús? Mira, Él mismo lo explica. Jesús mismo da la respuesta. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice, escríbelo, Lucas 19, el verso 42 al verso 44. Jesús mismo explica, ¿por qué lloró? ¿Y nosotros podemos hacer llorar a Jesús? ¿El pecado de una persona puede hacer llorar a Jesús? El pecado de ese tiempo, estamos hablando 2000 años atrás, hizo llorar a Jesús. Mira, lo voy a leer, dice así la Biblia, porque Él explica por qué está llorando. Dice, oh, si también tú conocieses, refiriéndose a todo el pueblo, mirando al pueblo y gritando, llorando Jesús, le dice, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, porque era un día de celebración de un rey, lo que es para tu paz, dice, mas ahora está encubierto tus ojos, tenían una venda, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, o sea, los reventarán los enemigos, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, tremendo, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, o sea, van a arrasar con todo, por cuanto
no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso lloró Jesús, porque a los suyos venía, pero los suyos no le recibieron. Dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Era Dios mismo en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, visitando al pueblo para salvarlo. Pero ellos, una semana después, estaban gritando, crucifícalo. Mira, cuando Jesús entró a Jerusalén, todos clamaban, sálvanos, hosanna, tú eres el rey. Pero esa misma gente que adoraba, entre comillas, a Dios, una semana después, 5 días después, que sería el día viernes, esa misma gente iba a gritar, crucifíquelo. Las mismas personas que lo estaban clamando y lo estaban adorando, el día viernes, eso fue el domingo, el día viernes iban a gritar, mátenlo. Ese no es el rey, ese no es el Mesías, ese no es Dios, ese no es Salvador, ese no es el que nosotros esperamos. Entonces, por eso Jesús comienza a llorar. Y Jesús ve con certeza absoluta lo que viene. Les está diciendo la destrucción de Jerusalén y eso se cumplió. Esa fue una profecía. Mira, en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo se fue, más o menos 40 años después de que Cristo se fue, Tito, un emperador, en el año 70, hizo un incendio terrible, hizo una destrucción grande, destruyó toda Jerusalén y luego culpó a los propios judíos. Y esa era la profecía que Jesús estaba hablando aquí cuando les dice, van a ser destruidos. Jesús les estaba anunciando la destrucción para que se salven. Pero ellos el día viernes dijeron, no queremos Salvador, no queremos a Jesús, mátenlo. Ese no es un rey prometido. Entonces, eso es teológicamente transformador cuando Jesús está diciendo, te van a matar. Ciudad entera, si no reciben al rey prometido, o sea, a Jesús, entonces hasta sus hijos van a morir. 40 años después es una generación, ¿sabías eso? La profecía es exacta. No quiero entrar en detalles de la profecía, pero la profecía es exacta. Una generación aproximadamente 40 o 45 años y se cumplió porque en la profecía que leí en Lucas 19:42 habla de los hijos. Es exacto todo lo que Jesús está diciendo aquí. Así que el rey no solo nos ve. El rey no solamente vio al pueblo en necesidades espirituales. El rey no solamente nos ve a nosotros. El rey no solamente te ve a ti, sino que el rey llora por ti. El rey llora por el pueblo. ¿Entiendes? Ese rey humilde no solamente te está mirando, no solamente mira tu condición espiritual. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes en estas temporadas espiritualmente? ¿Cómo te sientes o te sentiste años atrás? ¿O cómo te vas a sentir más adelante espiritualmente? El rey no solo te ve, sino que también el rey llora por ti. Llora contigo incluso. Ojo con esto, porque lo más seguro es que de entre todas esas más de 2 millones de personas, al ver mirar a Jesús, que Jesús está llorando, lo más seguro es que algunas personas también lloraron con Jesús. Y esa es la esperanza de hoy. Esa es tu esperanza de hoy. Dile a tu vecino, esa es tu esperanza. Dile, Jesús no solo te ve, ayúdame a predicar. Jesús no solo te ve, llora contigo, llora por ti y nos advierte. Quizás esta es la advertencia de Jesús hoy, o en el sermón de la semana pasada, o en el sermón de más semanas que pasaron, o las semanas que vienen. Y Jesús te está hablando, y Jesús te dice, porque mira y sabe tu condición. ¿Cuál es tu condición con Dios? ¿Cuál es tu condición con tu cónyuge? ¿Cuál es tu condición con tus hijos? ¿Cuál es tu condición con la nación? ¿O contigo mismo? Porque muchas veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Porque dudamos, porque no creemos, porque no confiamos. Pero no solamente Jesús nos mira y no solo ve nuestra condición y conoce tu condición. En este mismo momento Jesús lo capta todo. Es mejor que el Wi-Fi, en serio. Es mejor que el Bluetooth, créemelo. Él lo capta todo, es como un radar.
Él sabe qué está pasando allá, acá, acá. Él sabe lo que pensamos en este momento. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe tu condición. Él sabe cómo te sientes en tu relación con Dios. Pero no solamente lo sabe, no solamente te mira, sino que también llora, te advierte y llora contigo. Y creo que es un buen momento para llorar cuando nosotros también oramos. Mira, de ahora en adelante, en cualquier momento que tú estés orando, sea hoy, mañana o la semana que viene o después de 20 años, y te llegas a acordar de este sermón que Jesús lloró y te da ganas a ti de llorar, creo que es la mejor manera y la mejor vía que tú lo hagas. Y creo que desde ahora es necesario que empecemos también nosotros a llorar por nuestra condición. ¿En qué condición estamos? En que cualquier área de la vida, no importa en qué área sea, en qué condición me encuentro, voy a llorar. Porque esto no es posible. No es posible que yo me encuentre así. No es posible que esto esté así. En serio. Tengo problemas físicos, tengo enfermedad, llora. No hay nada de malo. Es lo mejor que puede pasar en la vida. Y acuérdate de Hosanna, ¿te acuerdas? ¿Qué significa Hosanna? ¡Sálvanos ahora! Y el segundo paso que encontramos aquí es llora. No hay nada de malo, es mejor. Mira, los padres ya no castigan hoy a los hijos físicamente porque dicen que se deshidratan, porque lloran muchísimo y se deshidratan. Mira, no es así. Déjalos que lloren. Es un sentimiento bonito, es un desahogo, es parte de una terapia. Qué importante es, papá, cuando veas a un hijo varón llorar, no le digas, no llores, tú eres hombre, los hombres no lloran. Eso ya quedó en el olvido. ¿Entiendes eso? Eso ya no está de moda, porque eso no es real, eso no es verdad. Eso ya es ambiguo. Déjalo que llore, acompáñalo, siéntate a su lado y llora también con él. En serio. Y no hagas el lloro, el segundo lloro. ¿Te acuerdan que dos significan dos tipos de lloro o llanto? Haz el primero, el de Jesús. Llora con ellos. ¿Tu cónyuge llora porque está dolida? ¿Porque fue engañada en el trabajo? ¿O porque el médico le dio un historial negativo? Escucha bien esto. Llora con ella. Lloremos con los que lloran. Eso nos mandó Jesús. Tremendo. Así que el rey no solamente nos ve, sino que llora con nosotros. Y antes de morir por Jerusalén, lloró sobre ella. Y antes de transformarte a ti, también puede llorar contigo. Antes de cambiar y hacer un milagro en tu vida, Jesús llora por ti también. En tercer lugar, veamos, tomen sus boletines. Estamos mirando los últimos 8 días de Jesús aquí en la tierra. Y hemos visto el día domingo, pero ustedes tienen una tabla allí cronológica donde pueden ver todos los eventos del domingo. Yo estoy mirando nada más los que simplemente son más grandes. Número 3, el Rey Santo que limpia lo que no da fruto. Esto es increíble. Escucha bien esto. Limpia una apariencia que no da fruto. Es el Rey prometido aquí, el Rey Santo que lo limpia todo lo que no da. Escriban la palabra fruto, lo que no da fruto. ¿Cuál es el evento aquí? Aquí es la higuera estéril y la purificación del templo. Ustedes lo pueden ver en sus cartillas que les di aparte. Ese es el día lunes, 6 de la mañana aproximadamente, hasta el mediodía. Esos eventos se dieron entre 6 de la mañana hasta el mediodía. El lunes comienza antes del amanecer Jesús, sale de Betania a las 6 de la mañana, escucha esto, y en el camino aproximadamente 7 de la mañana encuentra una higuera estéril, así, sin fruto. Y a las 9 de la mañana llegan al templo y en el templo, o sea, en el mejor momento del tráfico comercial dentro del templo, en el patio de los gentiles, increíble, escucha bien esto, estaban los cambistas. Llevaban horas atendiendo a las personas que compraban. Acuérdate, más de 2 millones de personas, 2.700.000 personas. Era una fiesta mundial, era lo grande. Había mucho negocio, mucho comercio. Las personas comprando, atendiendo, vendiendo. Los vendedores de palomitas tenían jaulas llenas, muchísimos animales, granos, etcétera, etcétera. El negocio está en todo su apogeo.
El negocio está en toda su cumbre. Y exactamente en ese momento entra Jesús y comienza a volcar las mesas, las sillas, tirar palomas, a tirar todo lo que están vendiendo. Así entra Jesús. Y después de eso no se va. Aquí está el detalle. Se queda. No se fue. No es que llegó, tumbó las mesas, dio latigazos y se fue. Se queda. Y ahí hay un detalle. ¿Por qué se queda? Hay una gran enseñanza allí. Se queda enseñando hasta el mediodía y luego el martes, que eso lo vamos a ver la semana que viene, regresa por el mismo camino y los discípulos verán la higuera marchita desde la raíz. Una higuera estéril. Pero aquí hay muchos detalles también. Ustedes los tienen en sus cronología que los puse allí. Aquí está la secuencia que lo cambia todo. Escucha de esto. Él llora el domingo y ese mismo día voltea las mesas, que fue el día lunes, y no son contradicciones. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que el domingo entró en la tarde nada más a mirar? Y ya vio y dijo, oh, aquí va a haber mucho negocio dentro de mi casa. Y no hizo nada. Llega el día lunes, ahora sí, comienza a tomar acción de todo lo que está habiendo allí. Mira, son consecuencias que están ocurriendo. Consecuencias de que el domingo llora, entra como rey, llora, al siguiente día le da un celo de ver que en el templo donde se adora a Dios había muchísimo comercio y ese celo lo lleva a actuar y no solamente volca las mesas y quita todas las cosas, sino que le da latigazos a las personas. Jesús tiene enojo, Jesús tiene ira, Jesús le da latigazos, sí. No hay nada de malo en eso, porque él mismo lo dijo. Él dijo, el celo de la casa de mi padre me consume. O sea, me hace dar enojo. Pero acuérdate, no sé si ya lo he hablado aquí, hay dos tipos de enojos, ¿te acuerdas? El enojo por una buena causa o la ira por una buena causa y el enojo por una mala causa, el enojo o la ira enfermiza, ¿te acuerdas? No sé si ya lo he dado aquí, pero hay dos tipos. Jesús aquí dice, el celo de la casa de mi padre me da iras, me enoja. ¿Por qué? Porque era una causa noble y justa. A él no le gustó que en el lugar que se llama de adoración se esté haciendo comercio en ese tiempo. Escucha bien esto. A ninguno de nosotros también nos gustaría que alguien entre a nuestra casa. ¿Entiendes eso? Con todos sus quehaceres, con todas sus cosas, con todas sus maletas, con todas sus ollas y con todo, y nos invadan un espacio en toda la sala. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué haces aquí? No te conozco. ¿Quién eres? ¿Por qué prendiste una hornilla? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué haríamos? Lo reportaríamos. Pues llamas a la policía para que lo saquen. O tú mismo lo sacas. Mira, Jesús, cuando miró dentro de la casa de oración, miró lo mismo y eso fue lo que hizo. Lo que hizo fue sacarlos. Tremendo. Así que el lunes, cuando entra, comienza a volcar todo. Y aquí está el detalle. El llanto del domingo y la purificación del lunes no se contradicen. Porque el domingo está llorando de compasión por las almas perdidas, pero el lunes les está dando latigazos. Y no se están contradiciendo estos eventos. Mira, ambos revelan el amor santo de Jesús. ¿Qué significa eso del amor santo de Jesús? Santo en el griego es agios. Y agios no significa sin pecado, porque es que esa palabra es muy mal enseñada. Cuando se habla de santidad se habla sin pecado, pero en el griego original, agio no significa sin pecado. Simplemente significa apartado, separado para una misión específica. Y cuando Jesús llora de compasión por el pueblo que está en el pecado el día domingo y el día lunes le da latigazos, no es una disvariación de sus sentimientos. Porque allí está el detalle de los libres pensadores. ¿Saben lo que dicen los libres pensadores a ver esta historia del domingo y luego del lunes? Dicen que Jesús fue un loco maniático depresivo, que Jesús era bipolar. En serio, créemelo, afuera hay esos tipos de enseñanzas, sí, porque y te lo demuestran y te dicen y con la Biblia. Y te dicen, mira, llora el domingo y luego le da látigo el lunes. Si ves que Jesús
es bipolar. ¿Sí ves que Jesús es un loco maniático depresivo? ¿Te das cuenta cómo es el comportamiento, el behavior, ¿no?, de Jesús? ¿Te das cuenta cómo tiene ese tipo de comportamiento? Y toman excusa y toman la misma escritura, pero escucha, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque sé que afuera se está enseñando esas cosas para hablar mal de Jesús. Incluso en los mismos púlpitos de iglesias cristianas. En serio, cristianas, denominaciones como las nuestras, se habla de esa manera, malinterpretan el pasaje, pero aquí ambos están revelando el amor santo de Jesús, no se contradicen. El lunes Jesús hace dos cosas que Marcos une deliberadamente en una sola enseñanza. Llora, Jesús mira al pueblo, entra a Jerusalén, mira al pueblo y llora. Pero escucha bien esto. Jesús primero condena la higuera el día lunes cuando llega en la mañana. Es un árbol que está allí, que tenía hojas frondosas, pero nada de frutos, nada de resultados, toda una apariencia externa de vida, pero no tenía nada de fruto. Estaba bien frondoso, con hojas verdes, pero por dentro no tenía frutos, no tenía nada. Y la segunda cosa que está registrando aquí en el día lunes es que purifica el templo y da latigazos. Ahora, cuando habla aquí de purificar el templo, Marcos 11:17 usa dos textos al mismo tiempo para hablar de esto. Esto es importante. Miremos el primero. Mira lo que dice Marcos 11:17. Creo que lo tenemos en la pantalla. Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cita dos textos aquí Marcos, porque ese pasaje no es nuevo. Marcos está usando, escríbelo, Isaías 56:7, allí está. Marcos está utilizando el Antiguo Testamento. Y el segundo pasaje, Jeremías 7:11. Y Marcos está utilizando dos pasajes del Antiguo Testamento para citar eso. Qué maravillosa es la Biblia. Lo que no se entiende en una parte de la Biblia, se entiende en la otra parte. La Biblia es su propio intérprete. Eso es la Biblia. Es su propio intérprete. Lo que no entendemos en un lado, se entiende en otro lado. Esa es la Biblia. Hay dos frases, dos mundos opuestos aquí en ese pasaje. Dos frases, casa de oración y más abajo, cueva de ladrones. ¿Sí ven? Dos mundos opuestos, completamente. ¿Qué significa allí entonces casa de oración en el griego? Si gusta, escríbelo. Oikos significa casa, oikos con K, así, oikos. Y oración en ese pasaje significa proseuches, así, proseuches. Oikos proseuches significa casa de oración. Ahora, en este pasaje la palabra oikos no es edificio. Mira, antes yo daba clases de administración de la iglesia y lo primero que daba era el concepto. ¿Qué significa administración? Y es oikonomía. Oikos, casa, nomía, pues administración, ¿no es cierto? Y significa cuidado, y significa el cuidado de la casa de Dios. Eso significa administración eclesial o administración de la iglesia, oikonomía, administración de la casa de Dios. Pero no es la misma palabra aquí. Casa no es la misma palabra de oikos. Tiene otro significado. ¿Qué significa aquí? Aquí significa, o sea, no edificio, significa hogar. Escríbelo, eso es importante. Significa familia. Significa lugar de pertenencia. Eso es oiko. Lugar de pertenencia, hogar, familia. ¿Ahora entienden por qué se dice familia, iglesia? ¿Entiendes eso? La familia, iglesia, bienvenidos familia, iglesia, eso viene de oikos, que significa hogar, familia, lugar de pertenencia. Y Dios diseñó el templo, que eso ahora sí es otra palabra para oikos, oikonomía, y Dios diseñó el templo como un hogar para todos, incluyendo todos los que vienen de afuera. Esa es la idea de oikos, todos los que vienen de afuera. Y cuando Jesús está diciendo, mi casa será llamada oikos, está diciendo también para los gentiles, nosotros, no solo para los judíos. Por eso la iglesia es para todos.
La iglesia no hace acepción de personas. De allí viene esa palabra oikos. Y luego la palabra oikonomías, que es la administración. ¿Cómo se administra una iglesia? Eso es un tema muy grande. Eso es un curso que se toma. ¿Cómo se administra? Es un curso. Mira, aquí tenemos la palabra oikos, que significa familia, hogar, un lugar a la que pertenecemos. Significa que es para todos. Esa es la idea original. No es exclusividad, es para los que vienen de afuera, es para los que no tienen apellido, es para los que no tienen apellidos religiosos, es para los que no tienen apellidos denominacionales, es para todos, es bienvenido, todo mundo debe de ser bienvenido. Es para los que llegan rotos, cansados, agobiados, apaleados, es para los que llegan con tanta carga de pecado. Es para los tatuados, es para los que usan pierce, es para los borrachos, es para todos. Esa es la palabra oikos. Cuando Jesús está hablando oikos, mira, no hemos visto la otra palabra, proseuchos, no lo hemos visto. Estamos viendo solamente oikos, pero es para todos, sin acepción de personas. Si llega alguien a esta iglesia de la manera más horripilante que sea, nuestra mirada debe ser una mirada de amor. Debe ser de aceptación. Debemos de aceptarlo. No debemos de pretender que viva como un cristiano. ¿Por qué? Porque no lo es. Y debemos de darle tiempo. ¿Por qué? Porque está recién convertido si se ha convertido a Cristo. No debo yo de esperar que actúe como un cristiano de 15, 20, 30 años, que hable como un cristiano de 15, 20, 30 años. Lógico, si ya tiene 5 años, 10 años, pues ya debería de haber cambiado. Pero esto es oico, incluyendo los que vienen de afuera, los apaleados, etcétera, etcétera, todo mundo los roto. El patio de los gentiles era el único espacio para los de afuera en ese tiempo y los de adentro lo cerraron para hacer negocio. Y por eso Jesús dice, el celo de la casa de mi Padre me consume. Lo cerraron. Ese es el contexto original. Lo cerraron para no dar lugar a las personas que entren a adorar a Dios. Y por eso es que Jesús abajo los exhorta. ¿Y qué dice abajo? Concluye con la segunda. Mira, aquí hay una oposición de las palabras. Por eso es que Jesús dijo cueva de ladrones. ¿Qué significa? Escríbelo en el griego. Cuevas significa espeleaón. Así, espeleaón en el griego. Y ladrones significa lestón. Así, ladrones, lestón en el griego original allí. A eso es lo que se refiere Jesús. No es una crítica de etiqueta, escucha bien esto, no es una crítica así grandísima. Jeremías 7:11 es la profecía con el que Dios anunció la destrucción del templo de Salomón, o sea, de ese templo que está allí porque viene reconstruido del templo de Salomón, y al citarlo Jesús no propone una reforma. Aquí no está proponiendo una reforma, no está diciendo abran el templo, abran la parte central del interior para que entren las personas, más de 2 millones de personas. No está diciendo vamos a hacer esa reforma, no. Está pronunciando un juicio. Esa es la idea. Mira lo que estamos mirando el lunes, lo que pasó el día lunes. Está en conflicto Jesús. Está en conflicto. Tremendo conflicto. Ahora, aquí está el detalle. Él está pronunciando un juicio, pero después de limpiar, Jesús no se va, porque está limpiando el templo. Él se sienta a enseñar y la gente común que trabaja sin descanso, escucha bien esto, sin posición, sin influencia, o sea, el populacho, los que no eran comerciantes, los que no eran ricos, porque habían muchísimos ricos en ese tiempo, sino la gente más humilde, más sencilla, ¿saben lo que hacen? Estamos hablando de lo que pasó el lunes en la mañana con Jesús. Se sienta y comienza a escuchar a Jesús con la idea, con el deseo de que Jesús no se vaya. Aquí está el detalle. La gente común y corriente, el populacho, la gente pobre, la gente sencilla, humilde y todo, sin posición, sin influencia, sin nada, estaba pendiente de sus palabras. Eso es lo que dice más adelante. Están pendientes de sus palabras. Literalmente significa colgados. Colgados. Si vas a Lucas 19:48, dice en el griego ekremamemos. Ekremamemos. Dice que el populacho, la gente, estaba atento, escuchando, pendiente es akrememos. Así, pendiente de sus palabras, significa colgados. ¿Qué significa todo eso?
colgarse en los labios del que habla. Es decir, escuchar con atención sin querer que el que está hablando pare de hablar. Eso significa. Y la gente comienza a escuchar las palabras de Jesús. Seguro la gente escuchó esto. Y se sentaron y estaban colgados. No querían parar de escuchar, con la idea original de que la atención era tan grande, tan fuerte, que estaban colgados. En el griego habla así, colgados de sus palabras. Ahora, hay tres grupos de poder en este día lunes allí. Los principales sacerdotes, los líderes del pueblo, esto es importante, los escribas y los líderes del pueblo. Tres grupos importantes. Esos tres querían matar a Jesús. Ya llegó el día lunes, pero no era hora de su muerte. Lo querían matar. Pero no podían tocarlo porque la gente común lo rodeaba. Mira, más de 2 millones de personas. Y siempre hay en un grupo más pobres que ricos. Seguramente más de 1 millón de personas atento escuchando, dice el griego, colgado de sus palabras, no queriendo que Jesús pare, sino con el deseo, sigue hablando, quiero escuchar más las palabras de Jesús. Lo rodearon tanta cantidad de personas que esos tres grupos, los religiosos, los políticos y los escribas, querían matarlo, que no pudieron, porque la gente que estaba escuchando a Jesús le servía como un escudo. Y es que también no llegaba el día de la hora. Él tenía que morir el día viernes. Ojo con esto. Vamos a llegar al día viernes, el último día de esta serie, porque sé que allá afuera muchos están diciendo que Jesús murió el miércoles. Otros dicen que Jesús murió el jueves, que Jesús no murió el viernes, etcétera, etcétera. Mira, todo eso vamos a descifrarlo. Vamos a ver si es una realidad o es una mentira que estamos escuchando allá afuera. Pero Jesús fue cubierto por una multitud de personas y por eso no pudieron matarlo a este grupo de personas. Y Pablo, el apóstol Pablo, años después lo diría así. Mira lo que dice, escríbelo si gusta. 1 Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Escucha eso. ¿No sabéis? El templo de piedra sería destruido en el año 70, pero el nuevo templo, escucha bien esto, el nuevo templo, que en ese momento no llegó el momento, no llegaba la hora de ser muerto, y para nosotros el nuevo templo es nuestra vida espiritual, es nuestro cambio en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos un nuevo templo. En Cristo somos un nuevo templo. Cuando el rey limpia, no deja un vacío. El rey siempre se queda. Escucha esto. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos una limpieza y que Jesús entre a nuestro templo? Así como entró en el templo ese día y miró que habían cosas que no estaban correctas. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos que Él entre al templo de nuestra vida? No este templo aquí, sino de cada uno de nosotros, porque todo viene de aquí adentro, todo viene del corazón. Es personal, es personal. Póngase de pie, dígale: Jesús, yo quiero que tú entres a mi templo, porque a lo mejor hay tristeza, dolor. ¿Qué hay en nuestro templo? Cierre sus ojitos y piense un momento. Dígale a Jesús: Jesús, ven y limpia mi templo. ¿Qué hay en el templo?